¿Usted cree en la libre determinación o si venimos predeterminados para algo, desde el punto de vista cerebral? Si nuestra carga cerebral ya viene para algo. Y la segunda, se la hago conjunto, si es partidario de un límite fijo o del análisis cada caso a caso. Las dos preguntas muy excelentes. Me recuerdan a mí. Tengo un grado de filosofía también. Y estoy pensando en John Locke y cosas así. Si estamos predeterminados o no. Mira, las dos preguntas van a ser, sabemos un poco. Y ahora estoy dando más mi opinión. Lo que yo sé del cerebro, lo que veo es que tiene algunos límites y parámetros del cual se puede, ¿cómo se llama?, operar. Algunas cosas son más bien predeterminadas, pero con un poco de variedad. Por ejemplo, en la adolescencia, obviamente algo muy característico es la pubertad, ¿no es cierto? Llega un momento donde vienen las hormonas, el testosterona, progesterona, qué sé yo. Pero eso también ha cambiado y se ha sido afectado por la sociedad. Entonces, en otras palabras, hay algo que es bien predeterminado. La pubertad va a ocurrir, pero se puede adaptar un poco cuando. Ahora hay mucha conversación de que está empezando mucho más temprano de lo que se empezaba antes. Entonces ahí uno ve que puede, pero igual va a ocurrir. Yo creo que muchos de los procesos del cerebro son así. Yo siempre digo que hay un reloj neurobiológico que funciona con la pubertad, que determina diferentes tipos de plasticidad en el cerebro. Y la pubertad determina que el tipo de especialización que ocurrió en la infancia y en ser niño, como que para y se transforma ahora algo muy específico a la adolescencia, que después se cambia de nuevo con adulto, pero con esa variedad. Las preguntas legales que tuve que pensar en Estados Unidos tenían que ver con esa sentencia larga, ¿no es cierto? Entonces tuve que pensar, bueno, cadena perpetua, muy malo en muchos aspectos porque es algo transitorio, pero sería tan ideal tener un proceso que no existe, que uno viera por individuo e individuo. Este es un individuo que, qué sé yo, cometió a los 16 y la verdad es que ya a los 17 tú ves que ya ha madurado. Mandémoslo de vuelta al océano. Este es un individuo que de repente necesita más tiempo y ayuda. No solamente eso, porque va a volver a un medio ambiente así. Así que yo sí creo que idealmente uno podría identificar y dar los recursos individualizados a cada sujeto. Eso sería una meta a largo plazo. Es un poco peligroso basar, digamos, la intensidad del reproche penal, digamos, de la sanción, en el tiempo que necesita ese adolescente para madurar. No, claro, y espero que no. Sí, perdón, claro. No quise decir pongámoslo en una caja hasta que neurobiológicamente llegue a ese nivel. Y gracias por traerlo a mente, porque se puede no interpretar bien el tipo de cosas que yo estoy diciendo. No, al contrario. Ese es el momento en el cual no se le puede poner en una caja. Porque el daño va a ser bastante permanente y se sabe por un montón de estudios con gatos y con monos que la deprivación sensorial, y también uno piensa en socioemocional, específicamente durante la adolescencia, va a tener una implicación para el resto de la vida, sobre todo porque hay periodos críticos que si no se estimula en ese momento no se va a poder corregir. Mucho se puede corregir, se puede compensar, pero hay cosas que no se pueden corregir. Por ejemplo, en los primeros años hay que tener estímulo visual, si no, no vas a tener una visión normal. También esta parte socioemocional de la parte de la adolescencia es como un periodo crítico que puede afectar el resto de la trayectoria. He estado viendo últimamente una, como, digamos, práctica o forma de pensar de los educadores de los hogares de internación de adolescentes, el que te expresen, por ejemplo,
este adolescente no va a ser posible que se le pida ninguna licencia, que es una salida transitoria, o una sustitución de medida, o sea, que deje estar privado de libertad y tenga otra medida no privativa, porque no tiene contención familiar, entonces no vemos posibilidad de que esté en otro lugar que sea acá. Y sino que me digan, por un tema de traslado interno de un hogar a otro, que un adolescente que para el educador es sumamente recuperable y llegó hace un mes y le queda un mes más para estar internado porque ya estuvo, no sé, 8 meses en otro hogar, qué lástima que no estuvo más tiempo y estaría bueno que se quede hasta el final de la medida. O sea, como entendiendo que la mejor opción para el adolescente en su situación es la privación de libertad, cuando la privación de libertad tiene que ser hasta el momento que se entienda que se ajusta tanto a la conducta desplegada como a que entendió y asumió su responsabilidad, siempre obviamente partiendo de la base de la gravedad del hecho cometido, pero nunca de la situación personal en la que se encuentra, que es algo sí obviamente que psicólogos y asistentes sociales deben tener en cuenta y informar al juez en qué situación está, pero nunca condicionar su privación de su salida, digamos, a esa situación. O sea, claro. No querían que fuera, cada uno tendrá su opinión sobre el tema, pero no quería esto, o sea, quería que ustedes aclararan bien su postura. Me disculpas, Andrés. No, yo te agradezco, Daniela, la intervención, porque eso se ve constantemente, en el sentido de que si un adolescente tiene vulnerados un montón de derechos, por ejemplo, el acceso a la salud, a tener una familia que lo contenga, ¿verdad? Que le enseñe en camino a la vida. Tiene vulnerado el derecho a la salud porque ha caído en adicciones. Tiene vulnerado el acceso a la educación. Tiene tantos derechos vulnerados que al final también, con ese razonamiento que tú explicabas, se le vulnera el derecho a la libertad. Eso pienso que tenemos que nosotros dar un paso más y entender que la vulneración de derechos que sufre un adolescente jamás puede justificar una privación de libertad. Lamentablemente creo que todavía tenemos que trabajar mucho sobre eso, porque estamos pagando tributo a décadas de una forma de ser de la justicia de menores, como se la llamaba, ¿verdad? Esa justicia tutelar que caía en ese pecado. Para ayudar, privamos de derechos. Pienso que es muy buena tu intervención en ese sentido. Respecto a lo que decía el doctor hoy, si nos ponemos a decir que podemos prever conductas, ¿no? De acuerdo al estudio del cerebro o lo que fuera, o de la situación ambiental. No estamos incursionando un poco ahí en el tema del concepto de peligrosidad, de lo que se, digamos, de ya hacer futurología y decir, como pasa muchas veces en las sedes judiciales, que ya se ve un adolescente y ya se empieza. Sí, nosotros sobre todo en esa carta que le escribimos a la Corte Suprema, una cosa que dijimos muy claro es que la neurociencia nos da a nivel de poder identificar al individuo y poder decir ninguna cosa sobre la prohibición de eso. Lo que sería ideal no es decir este niño va a ser criminal. Yo creo que eso nunca va a ser posible. Y también tiene unos problemas éticos muy grandes. Lo que sería bueno, encuentro yo, y esta es mi opinión, es poder identificar, y lo hacemos porque yo mucho de mi trabajo es para entender los problemas psiquiátricos, es identificar áreas que de repente se pueden ayudar en cierto momento para seguir en un trayectorio. Pero eso es todo. Hay una intersección de discursos distintos que puede ser muy enriquecedor, pero a veces puede llegar también a confusión, ¿no? En el sentido de que el discurso de la neurociencia no es el mismo que el discurso legal ni el discurso de la psiquiatría clínica. Yo soy psiquiatra clínica, perito del Poder Judicial, entonces entiendo que puede haber un entrecruzamiento de lenguajes a la vez rico, pero también llevará a ciertas confusiones. No, pensando lo que decía la doctora, yo creo que acá hay un tema que es que las neurociencias no pueden responder, pero la psiquiatría clínica puede tener cierta experiencia, es decir, que la no detección de una conducta antisocial también es un riesgo mayor, en el sentido de que la conducta antisocial también tiene una función, que es de compeler a una respuesta del entorno. Y que si no entendemos que es necesario
que se responda, porque no quiere decir que se responda penalmente o con medidas coercitivas, sino que haya una respuesta, también es un riesgo. Es decir, yo escuchaba lo que tú decías en relación a esto de la delincuencia y digo, es un riesgo también no ver que puede haber un joven, un niño, un adolescente con conductas delictivas, ¿no? Porque no verlo sería perder la oportunidad de poder intervenir en forma adecuada. Entonces, ahí me parece que yo creo que es importante individualizar a los adolescentes con conductas delictivas o con una tendencia antisocial. Es muy importante. Es muy importante para poder intervenir en forma adecuada. Sí, el tema es que nosotros, por una cuestión de organización institucional y por un principios filosóficos del proceso, todo lo judicializamos. O sea, bueno, claro, siempre digo que la intersección de discursos... Claro, el único camino posible aparentemente es que intervenga un juzgado penal de adolescentes. Eso es otra... Claro, pero pienso que estamos pagando y muy caro eso. Hasta que no cambiemos esa cultura de entender que cuando se produce determinado comportamiento, la respuesta no tiene por qué ser necesaria y únicamente penal, no vamos a avanzar. No, yo quería agregar un tema que prácticamente de la Convención de los Derechos del Niño y el CNA nacional, justamente para diferenciar del sistema tutelar, se separó el tema de que nosotros somos jueces penales de adolescentes. Y por lo tanto, digo, yo entiendo personalmente que la sanción tiene dos contenidos, de responsabilidad y de medida socioeducativa. Entonces, digo, tenemos que separar las situaciones personales, sociales, etcétera, etcétera, de lo que específicamente es un delito. Eso se traduce muchas veces en medidas cautelares que de repente algún fiscal me estaba pidiendo, no, porque no tiene contención, etcétera, etcétera. Para dar un ejemplo grosero, digo, antes había cometido una tentativa de hurto y yo lo voy a disponer una cautela de privación de libertad en el INAO porque hizo una tentativa de hurto. Más adelante se prohibió esa conducta. Eso se da en la primera parte, es decir, pareciera que la única solución es encierro, ¿no? Cuando justamente el código lo que está sosteniendo es todo lo opuesto. Y también se plantea lo que decía la compañera, el tema que no es nada fácil, digamos, cuando justamente están pidiendo o salidas interinstitucionales o visita familiar. Bueno, yo en general trato un poco, tomo en cuenta la medida del tiempo que ha estado privado de libertad el joven para darle, digamos, una salida familiar, porque pienso que eso es una motivación que de repente, de alguna manera, lo puede ir haciendo cambiar al joven. Digo, no lo voy a tener encerrado hasta el último día, como en algunos casos me han pedido, ¿no? Porque cometió un delito de rapiña, el gravísimo delito de rapiña. Digo, no puede pedir una licencia en todo el periodo de 12 meses, por ejemplo. ¿No? Ya estamos hablando de una cuestión ilegal, ¿no? De ilegalidad, porque la convención no quiere eso directamente. Digo, entonces, realmente yo generalmente aplico la progresividad a medida que transcurre el tiempo, permitirle una salida, etcétera, etcétera. Y bueno, eventualmente salvo el tema de, que no sé, hasta ahora no he visto una discusión jurídica, el tema de los 12 meses, si se puede cortar. Digo, porque está previsto específicamente por la ley que en los casos de los delitos que están comprendidos en el 116 bis tienen que estar 12 meses, sí o sí, sea la rapiña que fuera. Hay casos y casos, ¿no? Pero, digo, eso un poco está para ver qué es lo que sucede. ¿Hay alguna característica del cerebro orgánica? No sé si en la adolescencia o en la edad adulta, la pregunta se extiende a todo el periodo de la vida, que determina un comportamiento delictivo. No. No, y hay mucha gente que lo ha visto, sí, si la gente está interesada y sabe inglés, hubo un programa muy importante, un documental que se hizo con Alan Alda, el actor de MASH. Yo soy parte de eso, en que se habla mucho de ese tipo de cosas, además que como la neurociencia
afecta el cerebro y se llama Cerebros en Juicio, Brains on Trial. Y ahí se especula mucho más de ese tipo de cosas. Pero una cosa que, por ejemplo, hay un colega mío que habla mucho de poder entender evidencia cerebral sobre la psicopatía, psychopathy, Sí. Pero ni eso es claro para mí y siempre me da mucho miedo y esa es la parte que los neurocientíficos en mi área hemos tenido mucha cautela de que no podemos hablar sobre el individuo. A mí me han pedido muchas veces, me han ofrecido mucha plata en ser expert witness. Experto en testigo. Ah, Sí, claro, perito. Testigo calificado. de ser científico que viene y habla de adolescente que hizo un crimen y no lo he hecho porque yo no puedo hablar del individuo, solamente si la pregunta que me está preguntando la ley es algo que yo puedo contestar más como un grupo. La única vez que dije que sí fue un caso de un niño de 12 años que con los amigos se subieron al techo de la cafetería del colegio y pum, se cayó y obviamente quedó todo accidentado y el colegio decía, no, nosotros no somos responsables porque ¿qué niño de 12 hace una cosa así? Entonces encontré esto muy fácil porque no está fuera de la normalidad que un niño de 12 haga algo así. Pero cuando me han pedido ¿cómo se llama? Identificar basado en la resonancia magnética o el cerebro, si puedo ver una firma de criminalidad, absolutamente no. Absolutamente no se puede. Y no creo que se haya poder. Y como dije, las implicaciones éticas son demasiado grandes. Porque si uno se equivoca, aunque sea una vez en millones, es una equivocación muy grande. En estos días con Mariana estábamos en el módulo de adolescentes en el CEJU y estuvimos haciendo unas cuentas rápidas. Con Gerardo vinimos a Montevideo por el 93, 94. Sí, 93. 93 tú, yo en 94, unos meses después. Y la población reclusa del Uruguay andaba en los 1660 y recuerdo que decía que era un altísimo número de reclusos. Hoy estamos arriba, cerca de los 11.000. Lo cual implica un aumento del 700%. Y hablando con los colegas futuros jueces, les decía que cuando yo ya esté jubilado y ellos sean jueces letrados aquí en Montevideo, si seguimos a ese ritmo, el país va a tener 50.000 presos en un 700% más en poco tiempo y vamos a tener, además o un poco más, 61.000 presos, personas privadas de libertad, si seguimos razonando como hemos hecho hasta ahora, y además unos 100 y pico mil personas cuidándolos. Entonces estamos hablando que una buena parte del Uruguay va a estar encerrada y otra buena parte de los uruguayos, más que somos un país que no crecemos, al contrario, somos el único país del mundo que cada vez tenemos menos habitantes. Ah, sí. Sí, es una cosa extrañísima. Lo van a estar cuidando, entonces va a ser Y yo pienso que salga como salga el plebiscito, algún día quizás desde el Poder Judicial, me refiero a operadores judiciales, quizás empecemos a ver si se pueden cambiar, si la sociedad uruguaya, si estamos en lo cierto, en un camino o no, pero por lo menos plantear en la agenda pública uruguaya este tema. Vamos a seguir encerrando gente. ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿A los 70.000 presos? En un país de 3 millones de habitantes. Batiríamos todos los récords. Y nos está acompañando un amigo de Chile y nos hizo algunos anuncios y yo les pediría si lo podemos escuchar a él si nos puedes explicar brevemente. Bueno, preséntate y dinos en qué trabajas. Bueno, mi nombre es Osvaldo Vázquez, soy psicólogo de la Universidad de Buenos Aires, soy argentino y hace 23 años estoy en Chile, también formado en la Universidad de Chile, y estoy trabajando en investigación y en ejecución de sanciones penales a adolescentes, de salida alternativa, de información a los magistrados para ver cuál es la sanción más idónea para el cumplimiento de las finalidades, dentro de un marco de derecho, dentro de un marco de la Convención de los Derechos del Niño. En Chile tenemos una ley penal juvenil del año 2007 que determina un catálogo de sanciones en medio libre
y donde lo que busca efectivamente es que la privación de libertad sea como último recurso, como plantea el artículo 37 de la Convención, y para lo cual hay que tener un abanico de modelos basados en evidencia científica, como nos decía la doctora, no solamente de la neurociencia, sino de toda intervención del ámbito de las ciencias no jurídicas. Tenemos que tener base científica para poder demostrar, para poder dar cuenta de lo que estamos haciendo como sociedad, como respuesta de lo público, tanto el Poder Judicial como los otros órganos del Estado. Les comentaba un poco que la experiencia, la idea de poder compartir acá con el Uruguay, me ha tocado estar en otra oportunidad invitado por UNICEF, por la Universidad Diego Portales de Chile, que he venido acá con gente de la Universidad de Derecho, Miguel Sillero, otra gente más, y me ha tocado participar de varias charlas, y la idea es poder compartir cómo a partir desde evidencia científica, como nos planteaba la doctora, que yo creo que es clave, y la verdad que te quiero felicitar, porque siento que nos hace mucha falta, sobre todo para los estados latinoamericanos que estamos incorporando todo, no solamente un marco de derechos, sino también cómo nos hacemos cargo del conflicto penal. ¿No? Porque en el conflicto penal, si estamos hablando de los ofensores, de los adolescentes, que hay que tratarlo de los resguardos de los derechos, también hay que dar respuesta, y el juez, el fiscal, el político que está en el momento que tiene que dar respuesta al conflicto, a las víctimas, y por lo tanto el poder promover medidas alternativas a la condena, ¿no? Lo que son principios de oportunidad, salida alternativa, acuerdos reparatorios, poder explorar desde el ámbito no de lo retributivo, sino de la justicia restaurativa, por ejemplo, cómo poder restaurar el conflicto que se genera dentro de un marco de las garantías, no sacado de las garantías, que igual no es fácil, y por otro lado ofrecer una gama amplia de lo que es la diversión, la diversificación de salidas para atender a las necesidades del adolescente en el lugar que tiene que estar, que es la familia, la comunidad, la escuela, los derechos universales, que son los que van a proteger y lo que van a atender a disminuir la criminalidad, ¿no? A veces hay mucha expectativa puesta en que los científicos, que yo creo que es necesario que pues, se pueda aportar, metamos todo en la bolsa del derecho penal, ¿no? Ojalá que el derecho penal siga siendo lo más mínimo posible y poder dar señales que lo que va a disminuir la criminalidad son las políticas públicas más amplias, ¿no? Las políticas públicas de mayor equidad, de acceso, y que el tema de la adolescencia y la complejidad de la adolescencia, en el momento que está adoleciendo de alguna manera todos estos cambios, requiere ser protegida, tener un plus de derecho, y todo eso se tiene que traducir en cosas concretas en donde los psicólogos, los pedagogos, los trabajadores sociales podamos aportar con evidencia científica. Y lo digo esto porque si no nos quedamos en un mero discurso, que podemos estar toda esta sala de acuerdo y otros más, pero hay que dar respuesta a la ciudadanía en su claro. Y desde ahí, bueno, programas, estamos trabajando con ofensores sexuales, por ejemplo, que es un delito de una tasa muy alta, acá en Chile, en Uruguay es bastante baja, en Centroamérica un poquito más alta, cerca del 10%, en Chile ronda el 1.7% de los delitos que cometen los adolescentes, pero son delitos de alta connotación pública y por lo tanto también hemos validado modelos con un proyecto de investigación y desarrollo durante 3 años. Realizamos el Instituto Giareto en California, la experiencia de Costa Rica, de Bélgica, de España y de Alemania, y de ahí diseñamos unos modelos de trabajo y estamos aplicándolos. Yo traje igual para dejar acá en la sala unos materiales que son estos modelos de intervención y que garantizan resultados. ¿Garantizan en qué sentido? Que uno organiza la intervención a partir de la evidencia científica, ¿no? De si no trabajo que el adolescente reconozca su emoción en sí, no va a poder ponerse en el lugar del otro, no va a poder remover esas distorsiones cognitivas que justifican el actuar violento, no dentro del ámbito de la adolescencia, y por lo tanto todos estos componentes y elementos que son tan a la base de la etiología de la delincuencia, de los delitos que cometen los adolescentes, es necesario traerlo para poder dar respuestas que sean lo más certeras posible, lo más idóneas posible a las necesidades de los adolescentes. Así que eso es un poco lo que estamos trabajando y estamos a disposición estos días también de poder compartir de alguna forma y poder incorporarla acá al INAO o a las instituciones de la sociedad civil que se pongan a disposición de los tribunales, de los fiscales, los jueces, ¿no? Para poder acoger esa necesidad de hacer justicia junto con el respeto de los derechos, la dignidad humana de los adolescentes, y en ese ámbito, en ese tiempo de la pena, se puedan desarrollar ámbitos de las otras disciplinas, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por la palabra, disculpa que me... Al contrario, mejor. Con ese mensaje que digo yo que guarda la esperanza de que hay un camino alternativo, ¿verdad? Como digo, yo trabajé muchos años en el Fuero Penal
y a veces uno pensaba pasando raya, digo, ¿qué habré contribuido a la sociedad? ¿En qué habré contribuido al ser humano? Y uno termina siendo bastante crítico, ¿no? Porque, y ahora mismo como juez de adolescentes, cuando en definitiva nos retiremos de nuestra actividad, me planteo ese futuro, ¿qué hicimos de bueno por la humanidad? Y pienso que estamos en una suerte de inercia de que la respuesta es la prisión, como decías tú, Gerardo, y bueno, quizás nos responsabilicemos un poco más y nos pongamos a trabajar en un camino que sea alternativo, y para eso ha sido fundamental tu contribución, Beatriz, que te agradecemos mucho en nombre de la asociación. Y nos queda, o sea, el mensaje que tú nos transmites, yo pienso que lo mejor de la mañana lo podemos resumir en que indudablemente nos has tocado en cuanto a nuestra curiosidad y en querer seguir aprendiendo, ¿verdad? Como lo hizo el doctor Barbeito hace unos meses atrás, y es fundamental, un insumo fundamental en esto que estoy seguro que estamos muchos de acuerdo, que queremos mejorar, que es nuestro servicio a la población. Bueno, también a ti, Osvaldo, agradecerte por ese mensaje. Reitero, hay otro camino para seguir, para que empecemos a evaluar. Invitamos a todos a seguir trabajando en la asociación, que está abierta para, para todo este tipo de inquietudes. Para la asociación no solo es importante recibir docentes extranjeros, como en este caso, sino que además nos pongamos a generar conocimiento, es decir, nosotros mismos empezar a andar en el camino del conocimiento y, en definitiva, mejorar el servicio. Bueno, muchas gracias, Beatriz, muchas gracias, Osvaldo, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.